Hola chicos, acá estamos en la segunda parte acerca de los gaps. En esta ocasión vamos a hablar de los patrones de reversión con gaps, ¿sí? Cómo los podemos encontrar y cómo los podemos aprovechar también. En este caso, bueno, estos son los nombres que tienen básicamente estos patrones, una dark cloud cover y un piercing line. En español, pues este vendría a ser cubierta de nube negra o nube oscura, y esta es significa pues pauta penetrante, algo así. Si es que estoy mal en la traducción, pues ustedes ya saben más o menos el concepto. Bueno, vamos a empezar acá con la primera de Dark Cloud Cover. Básicamente esta tiene los mismos principios, tendría que darse en una tendencia alcista, ¿ok? Puede ser en una tendencia fuerte o en una tendencia saludable, moderada. Ustedes saben que dentro de una tendencia moderada, pues es básicamente encontrar una zona de key level, una zona fuerte que tengamos y como lo habíamos hablado en el video anterior acerca de los gaps de rompimiento que podemos tener, pues también es súper importante que nosotros identifiquemos esta vela de acá. Ahora, este patrón de vela puede darse también de esta forma, ¿ok? Para poder sumar probabilidad de éxito dentro de nuestra operativa, identificamos nuestra zona fuerte, identificamos que el precio llega y la siguiente vela abre con un gap, ¿sí? Y ustedes saben que el gap es desde el final hasta el inicio de la vela, de la nueva vela. Una vez que abre con gap, ustedes van a identificar que el precio rellena todo el gap, ¿sí? Es decir, que es atravesado por la vela, ¿sí? Dando a entender que pues la fuerza compradora que hizo que el precio empuje hacia arriba, pues llegó a un nivel donde los más fuertes pues son los vendedores, y de esa manera pues nosotros entendemos que el precio empuja hacia abajo. Ahora, una característica de este tipo de reversión es que nosotros podemos identificar que esta vela que abre con gap pero termina rellenando el gap va a terminar por lo menos en el 50% de la última vela, ¿sí? Cabe destacar que preferible que tenga mucho volumen o a su vez pues que sea algún patrón de vela de reversión y esperar un siguiente movimiento. ¿Ok? Una vez que identificamos que ya termina en el 50% o sobrepasando el 50%, nosotros podemos aprovechar el siguiente movimiento, ya sea que esperemos un siguiente movimiento. El siguiente movimiento oportuno, por decirlo así, tendría que ser el pullback en la zona del gap, ¿sí? En este caso, el gap ya no estaría usado como soporte, como nosotros pensaríamos que iba a seguir subiendo, más bien estaría usado como resistencia, ¿sí? Una vez que vemos el empuje fuerte de la zona del gap, nosotros podemos operar, tomar un punto de entrada en esta zona y esperar que el precio pues termine siendo empujado hacia abajo, ¿ok? Y dentro de lo que es el piercing line, que vendría a ser en una dirección bajista, lo mismo. Identificamos nuestra zona clave, identificamos la apertura de gap, identificamos la vela de volumen, de bastante volumen preferiblemente, que llegue por lo menos al 50% de nuestra vela anterior y de esa manera o rompa en su preferencia esperar un siguiente movimiento en la apertura de la siguiente vela, mostrando un empuje de compras, ya sea en la zona del gap o puede ser relevante también, puede ser que se dé en cualquier área de este punto, perdón, en cualquier punto de esta vela y esperar que el precio termine siendo empujado hacia arriba. Ahora, cosas que hay que tener un poquito de precaución. Si es que esta vela que nosotros tenemos aquí es una vela de indecisión, pues ya esperamos un siguiente movimiento porque no sabemos hacia dónde el precio va a terminar. Como se los había dicho, de preferencia, vamos a esperar que tal vez nos dé algún patrón de vela después de esto como confirmación de la reversión. ¿Sí? Estos son patrones de reversión donde el precio sube. Una vez que identificamos este gap que está siendo rellenado, podemos esperar la operativa de reversión y lo mismo en el piercing line. Una vez que vemos que la tendencia termina, identificamos el último empuje bajista que se da en forma de gap y
esperamos la reversión del precio. ¿Ok? Eso en estos dos tipos de patrones de reversión. Para poderlo entender mejor, pues ya saben que es mejor estar en las gráficas. Bueno, acá tengo un ejemplo bastante bueno. Pueden identificar esta mechita de acá que me está mostrando un nivel, sin embargo todavía es un nivel débil, porque recién tengo un toque, un empuje del precio acá, pero acá tengo una estructura más buena, más saludable. Identificamos la aceleración del precio, por acá ya el precio no puede subir, me deja ya un nuevo máximo, ¿sí? Un nivel donde el precio está siendo empujado. Anteriormente, pues también ha sido empujado. Es un nivel fuerte. Identifico la última vela de volumen fuerte hacia el nivel, ¿sí? Identifico la última vela de volumen fuerte hacia la misma área de máximo anterior. Y aquí ustedes pueden identificar, disculpen por el ruido, ok, ustedes aquí pueden identificar la apertura de la siguiente vela con gap, ok. Todo esto es la área del gap. Pueden ver aquí, tal vez el movimiento que aquí se dio es que el precio intentó subir y fue empujado hacia abajo. ¿Ok? Una vez que ya tengo esta vela identificada con bastante volumen, como lo pueden notar acá, lo óptimo sería esperar el precio en esta área del gap, ¿sí? Como lo pueden ver, no me dio pullback, sin embargo me dio una vela de cuerpo que se detuvo justo en el gap. ¿Ok? Si ustedes todavía aquí están indecisos, pueden esperar una siguiente vela, como es esta de acá de volumen, que esto ya vendría a ser como un patrón de vela, tal vez un techo en pinzas o una envolvente como la que tienen aquí. Cualquiera de esas confluencias que ustedes decidan usar está bien. Y aquí podemos operar a la baja a la siguiente vela, o ya sea después de esta vela de acá que no pudo sobrepasar la área del gap, operar en reversión en este caso, porque aquí el precio está subiendo. ¿Ok? Así se debería ver en este caso, una dark cloud cover, ¿sí? Es decir, después de una tendencia alcista. Recuerden que a pesar de que aquí tengo unas velas pequeñitas, el último empuje es alcista. Entonces vendría a ser dentro de este micro movimiento alcista que se identifica este patrón de vela. Por acá, bueno, tengo otro ejemplo también en tendencia alcista. He tratado de buscar en bajista, no lo encontré. Sin embargo, funciona de la misma manera. Ustedes pueden identificar una tendencia alcista bastante lenta, digámoslo así, con muchas velas de indecisión. Hace un último empuje alcista, ¿sí? Llegando a un nivel de resistencia fuerte anterior, y la última vela abre con un gap, el último empuje comprador, ¿sí? El último empuje comprador, de aquí a acá tenemos nuestro gap, ¿ok? Lo óptimo, pues en este caso sería esperar luego de esto el pullback hacia la zona del gap, pero como ustedes lo pueden ver, no siempre pasa. En este caso, la vela se detiene justo ahí, pero puede coincidir incluso con este empuje de acá que no logró superar anteriormente, y también coincide con este patrón de vela que vendría a ser también un techo en pinzas. Si no están tan seguros, pues pueden esperar, ¿sí? Pueden esperar un patrón de vela, como en este caso se ha dado un techo en pinzas, y operar la continuidad. De ser que ustedes ya saben y ya la práctica y la experiencia les ha dicho que cuando el precio termina así, sin muchas fuerzas de seguir subiendo y más bien es detenido ahí por los vendedores, pueden operar la siguiente vela. Si quieren más confluencia, pues esperan ya este patrón de vela que se ha formado acá. Eso con respecto a lo que vendría a ser patrones de reversión. Ahora vamos a ver dos temas más dentro de lo que tiene que ver con gaps para terminar ya este tema. Ok, acá, bueno, vamos a hablar acerca de lo que son la deserción alcista y bajista. No es nada del otro mundo, la verdad, es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo que también tiene que ver con gaps. Lo pueden encontrar en tendencias fuertes, en tendencias moderadas.
Lo ideal sería que lo encuentren en una tendencia moderada, preferiblemente, ¿sí? Preferiblemente en una tendencia moderada para que pueda tener mayor efectividad. Sin embargo, en tendencias fuertes, pues también lo podemos encontrar como el último impulso de la aceleración del precio, ¿ok? Acá, bueno, tengo un ejemplo de lo que vendría a ser una deserción alcista. Previamente ya identificamos el nivel. En esta deserción, todavía no entiendo muy bien por qué le han nombrado. Ok, pasó mucho ruido ahí. Ok, todavía no he entendido muy bien por qué lo han nombrado deserción, pero básicamente le entiendo como el otro uso del gap. En este caso, si ustedes pueden identificar, tengo una tendencia moderada alcista, identifico mi nivel, pero antes de llegar al nivel, nosotros ya tenemos la marcación de un gap, ¿sí? Entonces también vamos a encontrar situaciones así, donde los niveles de gap se den antes de la zona y podemos confundirlos con una continuidad, ¿sí? Entonces tenemos que estar pendientes porque en este caso el gap no nos puede representar la continuidad, más bien nos puede representar la reversión del precio. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que identificamos la zona del gap, lo que nosotros esperamos y lo más evidente que tenemos que esperar es que el precio, al llegar a esta zona fuerte, el precio sea empujado hacia abajo de tal manera que atraviese el gap. Una vez que atraviese el gap, nosotros esperamos que el gap sea roto y lo que continuamos es esperar que el precio haga su debido pullback en la zona del gap, ¿sí? Puede ser que en alguna parte del gap sea empujado y termine con la presión bajista que estamos esperando, con la respectiva mecha, el respectivo punto a favor. En conclusión, el movimiento, se puede decir que estamos esperando, es la ruptura y el pullback para la reversión, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos usando el gap como una área, una zona, digámoslo así, una zona fuerte que se convertiría, que primero está en zona de soporte y luego vendría a ser una zona de resistencia. Estamos dándole el otro uso al gap, ¿sí? Esto en situaciones donde nosotros podemos ver que el precio es empujado por el último empuje alcista, pero sin embargo llega a una zona clave de tal manera que acá el gap ya no representa la continuidad como pensaríamos, sino más bien puede presentar la reversión. En este caso tenemos que esperar la ruptura de esta zona, el debido pullback para tener un mejor punto de entrada. No siempre se van a dar los pullbacks, eso ya lo hemos visto cuando identificamos en las gráficas, no siempre, ahí podemos acompañarlos de patrones de velas, puede ser que acá incluso tengamos tal vez una vela envolvente, digámoslo así, perdón, y luego tengamos pues la continuidad, ¿sí? Incluso puede ser que la mecha pues sea muy pequeñita, incluso sea a esta área, pero ustedes saben que si nosotros identificamos algún patrón de vela, algún movimiento de empuje bajista en este caso, lo podemos aprovechar, ¿sí? La teoría no funciona 100% como dice la teoría, tenemos que irla modificando y agregando a nuestras prácticas para poder entender mejor cómo se mueve el precio. ¿Ok? En el caso pues de la deserción bajista tenemos prácticamente lo mismo. Una tendencia bajista puede ser moderada, puede ser fuerte, como la encontremos. La idea es encontrar el nivel clave donde el precio se detiene, ver el último empuje bajista en este caso que nos representa el gap, ¿sí? El último esfuerzo bajista que tiene esto, llega a la zona y acá nosotros podemos de la misma manera identificar la ruptura del gap. Puede que no se dé en una vela, puede que se dé en dos, puede que se dé en dos velas, ¿sí? Entonces tenemos que esperar el debido pullback igualmente, esperando que el precio regrese a esta área, sea empujado, puede regresar a cualquiera de esta área. Incluso puede ser que aquí se dé la formación de algún tipo de vela, como puede ser una barra interna. Si ustedes identifican una barra interna, pues ya pueden operar la continuidad. Entonces acá aplicamos también patrones de velas apoyados en el gap que tenemos acá, en los gaps, en los saltos de precio más bien, ¿ok? Entonces para reforzar todo esto vamos a ir a la gráfica
para poder ver cómo lo podemos encontrar. Listo, por acá tenemos un primer ejemplo también en tendencia alcista, al igual que los anteriores que ya hemos visto, pero se van a dar cuenta que es muy fácil distinguirlo. Por ejemplo, acá tenemos pues la tendencia alcista. Pueden ver aquí un gran impulso alcista y por acá ya tenemos una consolidación, por aquí tenemos el último impulso, lo que hace que el precio llegue a esta área de zona anterior fuerte, abre con un gap haciendo el último impulso alcista, incluso tenemos mecha superior que nos indica la presión bajista, llega a esta área fuerte y lo que esperamos nosotros, lo que deberíamos esperar más bien, es el rompimiento del gap, como se da en esta área de acá. En los anteriores ejemplos me olvidé de indicarles el rompimiento del 50%, pero pueden regresar el video y darse cuenta que sí pasa con el rompimiento del 50% de la vela, ¿sí? A ver, vamos acá, no me desvío del tema. Una vez que se da el gap, con esta vela de volumen fuerte, nosotros ya podemos tener una idea de que el precio va a empezar a retroceder. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí la zona del gap no es usada como pullback. Sin embargo, tenemos un patrón de vela, ¿sí? Tenemos un patrón de vela, es un tipo doji. Vayan a ver video de dojis para que puedan saber. Se da en una zona, pues literalmente no hay una zona ahí, lo cual lo podemos usar como continuidad también. Y si es que no estamos seguros, pues esperar una siguiente vela, ¿sí? Vemos el volumen y podemos seguir operando a la baja dada la reversión. Como pueden ver, no siempre va a funcionar el pullback, pero podemos usar todo el contexto que tenemos. Si usamos contexto, por ejemplo, la última zona que tenemos acá es esta zona que fue usada de resistencia y luego de soporte. Una vez que se da la doji y una vez que se da esta, pues tenemos espacio como para seguir operando a la baja y también podemos agregar eso a nuestras confluencias. ¿Ok? Por acá tenía otro ejemplo, cómo podemos encontrar una deserción. Acá está. Esta deserción está muy pequeña, es muy pequeña la verdad el gap que podemos notar ahí. Sin embargo, tenemos una tendencia bajista, ¿sí? Ustedes saben que las tendencias bajistas pueden variar, no siempre se dan extensas. Por ejemplo, acá tenemos este pequeño pullback y un nuevo pullback a esta área de acá. Entonces ya identifico mi zona fuerte, esto es una zona de soporte. Es una zona fuerte que primero fue soporte y luego fue resistencia. Una vez que yo identifico esto, miren lo que pasa acá. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan notar mejor el gap. Ya saben que esto es una zona fuerte y miren lo que pasa. Abre con un gap. Miren, todo esto es el espacio del gap. Todo esto, ¿sí? Aquí cierra la vela y acá abre la vela, dándome la continuidad de este pequeño pullback, pero llegando a mi zona anterior, Una vez que se da esto, es evidente que tal vez las áreas de la zona se van a romper un poquito porque abre con fuerza, el gap representa fuerza compradora en este caso, puede que se rompa un poquito, lo que tenemos que entender es el contexto de todo lo que nos está diciendo el precio, abre con un gap, termina con una vela en la zona, tiene mecha superior, mostrándome presión bajista, incluso podría decir que es ligeramente más grande que esta presión compradora de acá. Y la siguiente, si pueden ver, la siguiente se queda en la área del gap, ¿sí? Se queda esta vela en la área del gap, pero si esperan un poquito más, acá ya es roto el gap, ¿sí? Aquí es roto y aquí es usado como pullback la área del gap. No importa si termina verde porque lo más importante es tener un buen punto de entrada. No va a durar siempre, obviamente los gaps no duran siempre, en algún momento se van a romper, como lo ven acá, nos da un buen punto de entrada en el área del gap, justo en el área del gap podemos aprovechar y si la tomábamos en el punto más lejano, pues terminamos positivos.
Si la tomábamos a continuidad, pues terminábamos perdiendo. En este caso, debido al volumen de esta vela, que es también un patrón de vela, que podría ser una pin bar de continuidad o reversión, no lo sabemos, es preferible usar puntos lejanos, ¿sí? Toda la estructura. Sabemos que está dentro de un pullback, una zona fuerte, tenemos acá la confluencia del gap que nos puede indicar reversión, entonces en este caso podemos usar todas estas confluencias que tenemos para tomar un punto de entrada y operar en venta. ¿Por qué no operaríamos en compra? Por la zona fuerte que tenemos acá y por todo esto que les acabo de decir, ¿ok? De ahí que el precio haya subido nuevamente para después bajar, eso ya es otro tema, así funciona el precio, ¿sí? Eso es la ventaja y desventaja de hacer opciones binarias, si es que estudiamos de vela a vela, una ventaja que tienen los traders de Forex, que hacen entradas así, por ejemplo, usando estos mismos principios, es que no importa si el precio se regresa un poquito más de su punto de entrada, es decir, operan aquí la venta y no importa si se regresa un poquito más y terminan ganando a la final. Ese es un pequeño detalle que los traders de opciones binarias no podemos tener, no podemos predecir tanto tiempo. Yo estimo que podemos predecir unas 3, máximo 4. Yo he visto traders que lo pueden hacer operaciones a muchísimo más tiempo, pero yo considero que las opciones binarias están creadas para que tú puedas hacer operaciones en cortos tiempos. Por lo tanto, creo que y considero que lo mejor es aprovechar esa ventaja que tenemos, hacer operaciones de inversiones en cortos tiempos, apoyados en todo lo que nosotros tenemos. Recuerden que somos analistas de probabilidades, reunimos probabilidades para tener mayor éxito y de esa manera, pues, que nos vaya mejor, ¿no? Entonces, otra cosa que les quiero aclarar acá, dentro del pullback también pueden usar todo lo que ustedes quieran si no están seguros. Por ejemplo, por acá ustedes ya pueden identificar segundo punto más bajo, esto es chartismo, pueden identificar M's, pueden identificar W's, todas las figuras de chartismo apoyadas en patrones de velas, todo tiene confluencia y entre más probabilidades nosotros logremos reunir en nuestras operaciones, pues mayor éxito vamos a tener. Este tipo de operación, bueno, si lo hacían a 1 minuto, ganaban. Si lo hacían a 2 minutos, pues evidentemente terminábamos en pérdida. Pero ya ahí ya depende de la estadística de tiempo que ustedes logren obtener. Ustedes saben que necesitan practicar primero en demo para obtener una probabilidad de tiempo en el que ustedes pueden analizar el siguiente movimiento. No todos vamos a operar ni analizar a los mismos tiempos, ni ver lo mismo tampoco. Ya eso depende muchísimo, muchísimo de la personalidad de cada quien, del visual de cada quien, y por eso es súper importante que vayan a las gráficas, practiquen, pongan en práctica todo lo que estamos viendo y de esa manera podamos tener un mejor rendimiento. ¿Ok? Y con eso pues concluimos todo este módulo de patrones de velas con gaps, concluimos todo y lo dejamos listo para para seguir aprendiendo siguientes temas, ir sumando a todo nuestro análisis. Nos vemos en el siguiente video.